Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyar en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Laith Marouf. Laith está actualmente en Beirut y está cubriendo la situación sobre el terreno en el conflicto entre Israel y Líbano. Laith, bienvenido de nuevo a India and Global Left. Welcome back to India and Global Left. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. I wanted to start with an Quería empezar con una actualización sobre la situación sobre el terreno en Líbano. Según la Agencia Nacional de Noticias, al menos 4.278 personas han muerto y 12.196 han resultado heridas por los ataques israelíes en todo el país desde el 2 de marzo, cuando comenzaron los combates entre Israel y Líbano, liderado por Hezbollah. Así que, si pudiera darnos una actualización, ¿cómo es ahora la situación sobre el terreno en Líbano? in Lebanon. Sí, bueno, lo que hemos aprendido en estos últimos 3 años es que la táctica principal de guerra que utilizan los colonos judíos es la limpieza étnica y el genocidio, porque han fracasado en todos los demás tipos de guerra contra sus enemigos, ya sea en un campo de exterminio sitiado como Gaza o en las aldeas del sur del Líbano. Así que, cuando comparamos el enorme número de civiles que los israelíes han atacado con sus verdaderos logros militares, vemos una gran discrepancia. Y eso se debe una vez más a que los israelíes han optado por el genocidio y la limpieza étnica como táctica principal de guerra, pensando que así quebrarán la voluntad de resistencia del pueblo. Pero como vemos tanto en el Líbano como en Gaza, eso no ha funcionado y no tendrá éxito como táctica. Y cuando miramos la situación militar en el sur del Líbano, los sionistas se han quedado atascados en las aldeas de la segunda línea en la mayor parte del sur. Ya sabes, una zona de unos 5 a 7 kilómetros en la que han conseguido avanzar durante un periodo de 3 meses. Y han perdido cerca de 500 tanques y vehículos blindados en ese proceso. Así que, enormes pérdidas. Hasta ahora, incluso con ese supuesto alto el fuego que el gobierno libanés podría haber firmado, eso no va a aplicarse realmente. Incluso en este momento, Hezbollah ha logrado atacar una reunión de sus oficiales superiores y casi mata al segundo al mando, el oficial de más alto rango en el sur del Líbano. Así que su situación es realmente mala, y por eso vamos a seguir, como vemos, con esta ausencia de alto el fuego y ese ir y venir entre la resistencia y las fuerzas invasoras. The mainstream media and even media Los medios de comunicación tradicionales, e incluso algunos que suelen ser favorables a la causa palestina, están presentando esto como una acción bastante unilateral por parte de Israel, sin contarnos prácticamente nada sobre la resistencia. Así que, si pudieras hablarnos de algunas de esas batallas tan reñidas en distintas zonas, y quizá darnos una idea de la geografía y de las áreas clave que Israel quiere capturar para, como ellos dicen, cambiar el panorama de seguridad de la región. Me refiero, por ejemplo, a la zona de Tiro, de Nabatie, de la que estamos oyendo hablar en las noticias. Si pudieras darnos una idea de la capacidad de resistencia y de las victorias que han conseguido. the resilience of the resistance and the victories they have achieved. Sí, tienes razón. Hay 2 ejes en los que los israelíes han estado avanzando durante estos 3 meses. Uno es el eje que va desde la costa, desde la zona de Ras al-Nakoura, hacia la ciudad de Tiro, o Sur, que es un auténtico tesoro arqueológico. Es un tramo de unos 12 a 14 kilómetros, desde la frontera hasta Tiro. Y como vemos, los israelíes se han quedado atascados a mitad de camino, a unos 6 o 7 kilómetros, desde hace ya 2 meses, en el pueblo de Al-Bayada. Han sufrido enormes pérdidas cada vez que intentan avanzar. En uno de los videos más conocidos que publicó Hezbollah, con ataques coordinados mediante drones FPV,
Atacaron el cuartel general de las fuerzas israelíes en esa zona con varios drones. En uno de ellos se ve incluso cómo el dron entra en el área del cuartel y se pueden ver los ordenadores y todo lo demás saltando por los aires. El otro eje va desde el punto más cercano entre la frontera de la Palestina ocupada y el río Litani, una zona que los israelíes han intentado delimitar como el área al sur de la cual quieren ocupar. Y eso fue una gran puesta en escena por parte de los israelíes, porque es muy fácil cruzar desde allí. Son unos 3 kilómetros hasta llegar al río desde ese punto, en el extremo más septentrional de la franja de Palestina que sobresale en el mapa, o lo que también se conoce como el Valle de Al-Hula. Les llevó 2 meses y medio y perdieron decenas, y digo decenas, de tanques en ese frente. Finalmente, llegaron hasta el histórico Fuerte Cruzado de Beaufort, desde donde intentaron dominar la vista sobre la ciudad de Nabatie. Es el centro económico más importante de la zona central del sur del Líbano. Y desde ahí, si sigues hacia la costa, puedes cortar con bastante facilidad la ciudad de Tiro del resto del país. Así que eso era lo que intentaban hacer. Pero después de capturar el castillo cruzado, en realidad se convirtieron en blancos más fáciles para la resistencia. Hay una colina muy conocida llamada Al-Tahir, justo al este de la ciudad de Nabatie, y han estado intentando avanzar hasta esa colina de Al-Tahir. Aquello fue una auténtica carnicería para sus tropas. Uno de los principales comandantes de sus divisiones acorazadas murió calcinado dentro de su tanque allí, y han perdido incluso los restos de esos soldados que fueron capturados por Hezbollah. Así que, hablando en términos militares, ha sido un desempeño muy malo para los sionistas, y por eso recurren a cometer genocidio y a atacar a civiles como represalia. ¿Y podrías contarnos un poco cuál es la actitud del gobierno en Beirut ante estas situaciones que están cambiando, si te parece? Sí, quiero decir, el gobierno en Beirut, tanto el presidente como el primer ministro, llegaron al poder a lomos de los tanques israelíes o de los F-16 después del asesinato de Said Hassan Nasrallah y aquel ataque en Peger Terrace, la caída de Damasco. Así que hubo ese momento de euforia en el que los imperialistas y los sionistas se sentían en la cima y aprovecharon para imponer a este presidente, Joseph Aoun, y al primer ministro Navaf Salam, para que representaran sus intereses en el país. Y por supuesto, por desgracia para los imperialistas y los sionistas, todo el equilibrio de poder en la región cambió después del ataque a Irán, de la guerra contra Irán y de que Irán lograra derrotar a Estados Unidos e Israel y luego resistir el ataque conjunto de sus vasallos locales. Así que ahora vemos a Estados Unidos, con su régimen tipo Vichy en el Líbano y la colonia israelí, intentando apresurar un acuerdo que no pueden poner en práctica. Quizás si hubieran impulsado ese acuerdo un mes después de la caída de Damasco, hoy estaríamos hablando de otra historia. Pero toda la situación en la región, el equilibrio de poder y también el equilibrio interno del propio país han cambiado. Hezbollah ha vuelto a tener el control militar sobre el terreno. La gran mayoría de los partidos políticos han reconocido el enorme cambio en el poder político, tanto en la región como en el mundo. Y algunos de esos partidos que antes se mantenían al margen, ahora se han pasado por completo al lado de la resistencia. Esto incluye a Irán, el Partido Socialista dirigido por la familia Jumblat, que representa al mayor sector de la población drusa, junto con muchos de los partidos suníes y algunos de los partidos cristianos, están rechazando ahora ese acuerdo de movimiento que ha anunciado el gobierno. No hay ninguna posibilidad de que ese acuerdo de rendición sea aprobado, ni en el gabinete del primer ministro, ni en el Parlamento del Líbano. Por tanto, ya ha nacido muerto. Y creo que por eso estamos viendo a Estados Unidos usar todas esas tácticas de miedo, hablando de una posible invasión por parte de Jolani
o de la llegada de tropas estadounidenses al terreno aquí en el Líbano con el objetivo de intentar derrotar a Hezbollah. ¿Y cuál es tu percepción sobre la actitud de Estados Unidos en este conflicto? Porque hay analistas que dicen que la creciente distancia entre Israel y Estados Unidos, que antes no se veía a nivel de política oficial, ahora sí ha llegado a ese nivel, hasta el punto de hacerse visible públicamente. Y que Estados Unidos, por sus intereses, sobre todo económicos, en poner fin al conflicto con Irán, podría querer que el alto el fuego en Líbano se mantenga, teniendo en cuenta que Irán ha insistido en la importancia del Líbano en sus negociaciones. Otros lo ponen en duda. ¿Cuál es tu impresión sobre la actitud de los estadounidenses o del gobierno de Estados Unidos en esta situación? Ya sabes, obviamente el objetivo estratégico de Estados Unidos en Asia Occidental es seguir siendo la potencia hegemónica principal. Y el objetivo estratégico de la colonia judía es mantenerse, existir. Esos dos objetivos estratégicos coinciden. Pero como estamos viendo ahora, el propósito de que Estados Unidos siga siendo la potencia dominante en Asia Occidental lo ha expuesto a través de este conflicto a sus principales competidores, China y Rusia, al no poder derrotar a Irán. Y las grietas que se han mostrado en su economía y en sus cadenas de suministro de armas no son algo que Estados Unidos pueda seguir sosteniendo si esta guerra continúa. Y creo que aquí es donde a veces vemos cómo las líneas ideológicas de la clase política en Estados Unidos chocan con la realidad. Ya sabes, los despidos de todos esos generales que se produjeron cuando comenzó la guerra contra Irán fueron una señal de que la clase militar estadounidense había comprendido que esa guerra en realidad debilitaría a Estados Unidos en lugar de fortalecerlo. Y trataron, junto con la clase política, de llegar a un acuerdo sobre ello. Pero la clase política dio prioridad a mantener la colonia judía por encima de los intereses de Estados Unidos como superpotencia. ¿Hasta cuándo las tendencias ideológicas de supremacía judía dentro de la élite occidental les permitirán seguir sacrificando parte del peso del orden imperial? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Aún no tenemos una respuesta para eso. Ya era ilógico que Estados Unidos fuera a la guerra con Irán desde un punto de vista puramente matemático, geográfico y táctico militar. Pero aquí estamos, y acabamos de escuchar al emperador estadounidense, básicamente por segunda vez, amenazar con usar armas nucleares sin decirlo con esas palabras. Hablar de borrar una civilización es en realidad una amenaza de usar armas nucleares. No sé si llegaremos a ese punto, pero mientras hablamos, se ven grietas evidentes en toda la jerarquía y las estructuras imperiales, ya sea en los vasallos regionales, como los países del Golfo, que han sufrido enormemente y empiezan a cambiar de postura entre ellos, o a escala global, en los componentes de Europa, de Norteamérica, y en el componente sionista, cuyos intereses ahora están empezando a converger. ¿Ves esta división en Estados Unidos o en el núcleo imperial como una división entre quienes son abiertamente genocidas y racistas, y todo lo que eso implica, y quienes piensan que esta guerra ha sido perjudicial para el imperio estadounidense porque consideran que la victoria estratégica que logró Irán ha hecho que, por ejemplo, los estados del Golfo, sus aliados y los aliados de Estados Unidos, una pieza importante del imperio en Asia Occidental, empiecen a cuestionar la eficacia de esos pactos de seguridad y de las relaciones económicas que mantenían? Y dado que ahora se plantean esas dudas, eso va en detrimento del imperio. ¿Ves la división principalmente entre esos dos grupos? ¿O crees que está surgiendo un rechazo genuino entre algunas personas hacia el genocidio como valor fundamental, hacia el propio imperio y todo lo demás? ¿Cuál es tu percepción sobre los debates que están creciendo dentro del núcleo imperial?
What is your sense of the growing debates within the imperial core? Yeah, I mean, I wouldn't dream. Sí, quiero decir, ni se me ocurriría pensar que de alguna manera las élites imperiales vayan a abandonar sus propias posiciones supremacistas. Y aunque el imperio llegara a abandonar la colonia judía, seguiría siendo un imperio genocida y supremacista. Sabes, muchas veces cuando hablamos de las cosas desde una perspectiva materialista, socialista o comunista, la gente se olvida del factor humano. Y el factor humano es que alguien que nace en una familia de multimillonarios realmente cree que Dios les ha elegido. Creen que son mejores que los demás. Por eso forman parte de una familia de multimillonarios o lo que sea. De la misma manera, alguien que pertenece a la clase dominante de un determinado grupo racial también se ve a sí mismo como elegido por lo divino, ya sea el colonizador judío, el colonizador estadounidense o el colonizador europeo. Pero lo que estamos intentando ver es que la clase supremacista blanca dentro del orden imperial empieza a darse cuenta de que sus propios intereses, como grupo de clase, se están debilitando cada vez más. Y eso ocurre por cuanto han decidido invertir en la clase blanca judía y en la élite de esa clase blanca judía, ¿no? Entonces, ver esas cosas que pasan en programas como el de Tucker Carlson o cosas por el estilo, te muestra que está empezando a formarse una división. La aceptación de los europeos judíos dentro de la blancura, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, y su ascenso a la cima de esa jerarquía blanca, con el supuesto derecho divino a cometer genocidios, violaciones y saqueos abiertamente, algo que ni siquiera el ejército estadounidense hacía de forma pública, ¿vale? Ellos lo negaban, o lo encubrían, o lo que fuera. Es como toda una clase entera de personas a las que se les permite presumir de violaciones masivas, de saqueos masivos y de genocidios masivos, ¿verdad? Así que ahora estamos viendo que empieza a formarse una división. Y claro, tiene que ver con la economía, con el dinero y todo eso, pero también con la sensación que están teniendo ahora esas élites blancas de Occidente, la sensación de que todo el mundo se les está volviendo en contra. Y eso ocurre por todo lo que han invertido en su poder blando y en su poder militar para proteger esa colonia judía. Creo que todo esto está pasando gracias a la firmeza de los pueblos de Asia Occidental, que han sacrificado tanto para mostrarle al mundo y poner al descubierto esas contradicciones dentro de las estructuras de poder de las élites del orden imperial. Me recuerda a las diferencias que surgieron en Norteamérica en torno, digamos, a la esclavitud entre Londres y los colonos blancos norteamericanos. Porque, más allá de lo que uno piense sobre el humanismo de quienes apoyaban la abolición en Londres, uno de los argumentos era que Londres necesitaba, o en ese sentido también España necesitaba, a las personas anteriormente esclavizadas para que trabajaran en el ejército, en otros sectores, en la navegación, y así proteger su imperio. Mientras tanto, los colonos americanos querían excluirlos, porque lo que querían era proteger las plantaciones y, ya sabes, mantener la esclavitud y todo lo que eso implicaba. Quiero decir, la analogía es que están surgiendo diferencias entre este puesto colonial del imperio estadounidense en Asia Occidental y quienes están en la metrópoli, debido a su distinta visión sobre la eficacia del imperio. Sí, tienes razón. Y mira lo que está pasando con todos esos regímenes árabes vasallos, ¿vale? Quiero decir, Estados Unidos literalmente los ha dejado tirados. Son regímenes que han conseguido mantener una opresión total sobre sus poblaciones desde el final de la Primera Guerra Mundial, donde no hubo ninguna revolución no árabe exitosa, y la extracción de petróleo y gas de la península arábiga ha seguido sin parar. De hecho, ha sido la columna vertebral del sistema financiero imperial durante 80 años.
Y solo para mantener la existencia de esa colonia judía, han destruido las economías de esos estados. Y ahora, mucha gente de clase media en esos países se pregunta, ¿qué demonios está haciendo Estados Unidos en nuestro país? Se suponía que ellos debían protegernos a nosotros, pero ahora somos nosotros quienes estamos protegiendo sus bases y a los israelíes, y eso implica asumir muchos riesgos. Es algo irracional, salvo por la influencia que, al parecer, ejerce la supremacía judía sobre buena parte de los sistemas de élite del imperio. Y creo que si no se tratara de esa supremacía judía situada en la cima de la jerarquía de la supremacía blanca, la jerarquía supremacista blanca del imperio los habría abandonado hace mucho tiempo, igual que hicieron con la élite de Sudáfrica. Aunque allí llegaron a un compromiso, mantuvieron a la élite blanca al mando de la economía, pero abandonaron la idea de la supremacía blanca en Sudáfrica. The idea of white supremacy in South Africa. They haven't abandoned it in the Jewish colony and Jewish. No lo han abandonado en la colonia judía ni en la supremacía blanca judía concretamente. Así que empieza a verse una grieta. No sé cómo se producirá esa separación, porque la élite supremacista judía está mucho más integrada que, por ejemplo, la élite sudafricana. La élite blanca de Sudáfrica ofrecía un puerto en el Cabo de Buena Esperanza y diamantes dentro de las estructuras del imperio. Eso era todo lo que aportaban, además del control de la región sudafricana en su conjunto, manteniendo oprimidos a los pueblos indígenas e invadiendo distintos países. Pero no tenían un papel interno en los demás componentes del imperio, ni en el orden imperial. En esta situación, los supremacistas blancos judíos tienen roles internos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá. Están tan integrados que la gran mayoría de la producción mediática o cultural, las finanzas, las redes sociales, el software y todo eso, forman parte esencial incluso del propio sistema electoral de esos países. Entonces, ¿cómo va alguien como Trump, por ejemplo, que es un supremacista blanco, a desvincularse de los supremacistas blancos judíos en Estados Unidos? Va a ser algo interno, mucho más difícil de hacer. Y por eso Estados Unidos sigue viéndose arrastrado a guerras que pierde, porque en este momento no puede desvincularse. Exactamente. Tienes toda la razón sobre la mayor dificultad, teniendo en cuenta el control mucho más fuerte que ejerce Israel sobre Estados Unidos y en general sobre Occidente. Nada que ver con la influencia que los sudafricanos blancos podían tener en aquel momento. Así que, cuando Reagan, por ejemplo, empezó a cuestionar al régimen sudafricano, aquello se vino abajo como un castillo de naipes. No estamos seguros de que algo así pudiera pasar con Israel, dado su nivel de implicación en las donaciones electorales, la Casa Blanca, los medios de comunicación, los espacios culturales, las universidades, el mercado de bonos. Muchísimos bonos municipales se destinan a Israel, con rendimientos que en realidad no son una buena inversión si se comparan con lo que ofrecen los mercados, pero se hace igualmente por esos compromisos ideológicos con el Estado de Israel. El apoyo es betuto dead nisnal, cada vez más estrecho entre Irán y Hezbollah. La oficina del líder supremo, el Ayatollah Mustafa Khamenei, ha emitido un comunicado diciendo que la relación entre Hezbollah e Irán no será como antes, que comparada con la de antes de la guerra, será mucho más fuerte. Algunos analistas nos ofrecen una lectura más cínica. Dicen que Irán se ha dado cuenta de que una Hezbollah débil en Líbano sería una invitación directa a un ataque israelí contra Irán. Por eso, invertirían mucho más en ese frente entre Israel y Líbano. Otros opinan que se trata más bien de un compromiso ideológico con el frente de la resistencia. Y claro, ahora que Irán tiene una posición mucho más fuerte en la región, querría ampliar esa resistencia. Tengo curiosidad por saber cuál es tu punto de vista o si tienes una interpretación completamente distinta. ¿Cómo explicas tú el fortalecimiento de la relación entre Hezbollah e Irán?
So let's take this level by level. Vamos a verlo paso a paso. Analicemos las razones culturales, religiosas y militares por las que Irán invertiría en Hezbollah y en la comunidad chií del Líbano en general, para que todo el mundo entienda que en realidad todo esto encaja. No hay ningún conflicto entre esos factores. La población iraní se convirtió del Islam suní al Islam chií gracias a predicadores libaneses hace cientos de años. Esos predicadores libaneses tienen santuarios tanto en el Líbano como en Irán y son muy venerados. Desde hace siglos ha existido una integración constante entre ambas poblaciones, viajes de ida y vuelta, matrimonios entre familias. Además, en el Líbano hay muchos santuarios dedicados a la familia de Mahoma y a los descendientes de Hussein, lo que atrae a numerosos peregrinos al país. Así que, cultural y religiosamente, ya existe un vínculo especial entre Irán y el Líbano, si lo comparamos con cualquier otra población, incluso chií, en el mundo. Ahora, si a eso le añadimos que estamos librando una guerra regional, los asuntos relacionados con la capacidad del Líbano o de Palestina para defenderse de Israel y de Estados Unidos son fundamentales para garantizar también la protección de Irán. Tiene aliados en la región. Desde ese punto de vista, del mismo modo que Estados Unidos tiene aliados en la zona para librar guerras por él o para cooperar en mecanismos de defensa, eso también es lógico para Irán. No puede quedarse solo frente a todo el mundo. Así que, incluso si queremos ser cínicos y decir que la religión no existe, o que todos los políticos la utilizan o la manipulan, incluso desde esa perspectiva, tiene sentido. Irán es un país cultural y lingüísticamente distinto de los pueblos árabes y de los pueblos túrquicos. Los lugares sagrados del Islam están en el reino saudí, y los turcos reivindican la herencia otomana y Estambul. Entonces, ¿qué va a hacer Irán para diferenciarse? Tiene que ser el defensor del chiismo. Así que, incluso desde un punto de vista cínico de cómo funcionan las cosas, si vas a ser simplemente otro que se vende en la región, bueno, ya hay otros 10 que lo hacen. Supongamos que Irán ni siquiera se preocupa por Palestina. ¿Cómo vas a diferenciarte como marca? ¿Y cómo vas a movilizar a tu población para que no mire hacia otro lado o adopte una visión distinta? Tienes que destacar. Así que, viendo todos esos puntos, está claro que no hay manera de que el gobierno iraní vaya a traicionar ni al Líbano ni a Palestina, porque si lo hiciera, en realidad se derrumbaría en ese sentido. Entonces, todas esas revoluciones de colores que Estados Unidos ha intentado durante décadas se quedarían sin un contrapeso ideológico. La razón por la que la gente en Irán sigue siendo inmune a los efectos de las sanciones y a todo eso es precisamente la posición ideológica, que como pueblo estamos sacrificándonos para defender a los oprimidos de Palestina, porque es nuestro deber hacerlo, y aceptamos sufrir un poco si con eso ayudamos a otros. Así que todo esto, incluso sin entrar en lo económico o lo militar, demuestra claramente que, si hay un liderazgo sabio en Irán, sean religiosos o no, tendrán que jugar esas cartas. Quería preguntarle por Palestina y cómo ve el papel de Irán, especialmente últimamente, teniendo en cuenta que algunas personas se preguntan si o por qué Irán utilizó tanto al Líbano como elemento de presión, mientras que no vimos que Palestina apareciera en la misma medida. El profesor Hassan Ahmadian, de Irán, dice que en este momento, aunque Irán considera que, en principio, apoya la causa palestina igual que la libanesa, no cree tener el mismo tipo de influencia que tiene en Líbano con Hezbollah. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre todo este debate y estas discusiones. Sí, quiero decir, cuando leímos ese memorando de acuerdo con Estados Unidos, está claro que habrá un alto el fuego en todos los frentes de Asia Occidental.
Y eso es una señal evidente de que Irán se preocupa por detener el genocidio en Gaza. También quiero recordar a todos que hoy estamos aquí solo porque el pueblo palestino lanzó, el 7 de octubre, la inundación de Al-Aqsa, y después todos los actos de resistencia acudieron en su defensa. Cada pste del eje de la resistencia hizo enormes sacrificios para defender al pueblo palestino, mientras el resto de la humanidad se limitaba a mirar o incluso colaboraba en este genocidio. La fuerza combinada de la mayoría de los ejércitos del mundo participó en el genocidio en Gaza. Así que dudo mucho que después de 3 años de todo esto y de tantos sacrificios, incluida la muerte como mártir del Ayatollah Jamenei, Irán vaya a cambiar de postura, sobre todo después de haber vencido a Estados Unidos. Lo más lógico es que Irán y el eje de la resistencia sepan que estas negociaciones no tienen relevancia, que no van a producir ningún resultado, que solo sirven para ralentizar una guerra que lleva 3 años desarrollándose en distintas fases, en distintos frentes y escenarios. Pero en el fondo es una sola guerra, la del eje de la resistencia contra el orden imperial, para liberar Palestina y Asia Occidental del dominio de Estados Unidos y de esa colonia judía. Así que creo que hay que fijarse en cómo Yemen sigue bloqueando el Mar Rojo a cualquier envío con destino a esa colonia judía o vinculado con ella. Eso significa que aparte de Hezbollah, sigue habiendo una guerra activa por parte de otro componente del eje de la resistencia contra esta colonia. Estamos viendo cómo se está gestando la batalla en Irak. Mencionar Gaza en un documento irrelevante, en un papel que no va a tener ningún efecto real, puede que haya satisfecho a algunos de los que leen esos textos, pero en realidad no cambia nada sobre el terreno. Si hubiera un alto el fuego en Líbano y otro en Irán, verdaderos y efectivos, otros componentes del eje de la resistencia seguirían prestando ayuda militar a Palestina. De hecho, creo que Israel estaría en una situación peor si la guerra en Líbano y en Irán se detuviera, porque la atención del mundo entero volvería a centrarse en Gaza. Y esta es, una vez más, otra razón por la que ninguno de esos acuerdos llegará a cumplirse. Cuando dijiste documento irrelevante, o ya sabes que estas negociaciones tienen muy poca importancia respecto a lo que está ocurriendo sobre el terreno y a cómo, digamos, se desarrollará la historia, ¿te referías exclusivamente o principalmente a Palestina y Líbano? ¿O crees que eso también se aplica por igual a Irán? Porque hay quien diría que aunque la situación sobre el terreno en Palestina y en Líbano es extremadamente difícil y el compromiso de Israel de no mantener los acuerdos de alto el fuego ni respetar las leyes internacionales es muy firme, podría haber un pequeño rayo de esperanza en cuanto a la paz entre nosotros e Irán. Y hay distintas teorías sobre por qué podría ocurrir eso, cómo podría suceder y todo lo demás. Tengo curiosidad. ¿Crees que es igual de relevante o piensas que incluso los funcionarios iraníes consideran que todo esto es totalmente irrelevante, que estas negociaciones no tienen nada que ver con Irán y que solo sirven para ralentizar las cosas? ¿O crees que están esperando y observando y que responderán del mismo modo que lo harían los estadounidenses? And they would respond as the Americans would respond to it. Sí, creo que, mira, si observamos lo que está pasando en Estados Unidos con este acuerdo con Irán, hay 2 equipos de negociación distintos. Está el equipo de Kushner y luego el de J.D. Vance. Y hay contradicciones entre lo que cada uno pone sobre la mesa. Ya se ven claramente los comienzos de esas divisiones, incluso dentro de los círculos más cercanos del orden imperial en torno a Trump. Y eso indica que nada va a llegar a concretarse. Además, hay un componente como la colonia israelí, la colonia judía que anda fuera de control. Muchas de las decisiones que está tomando no siguen las de Washington, D.C., la capital imperial.
Y además está la situación que se está gestando en Irak y en el Golfo. Las cosas están saliendo de control. Así que creo que el nivel de, digamos, lo impredecible de todo esto, el grado de imprevisibilidad de la situación, es mucho más alto, muchísimo más alto, que la posibilidad de que algo llegue a concretarse o de que esas guerras firmadas lleguen a hacerse efectivas. Han ocurrido demasiados factores incontrolables. Nadie puede dominarlo realmente. Es como un tren de carga que va cuesta abajo desde el 7 de octubre y cada vez gana más velocidad. ¿Puede la élite de Estados Unidos detener su propio colapso y renunciar a la colonia judía? No, sigo sin estar convencido de que eso vaya a ocurrir. Tengo la sensación de que volveremos a una confrontación total entre Irán e Israel, o entre Irán y Estados Unidos, en 1 o 2 semanas. Quizá esta calma sea solo por el mundial, que todo el mundo está viendo, y por la economía que se mueve alrededor de eso. O quizá también se deba a que estamos en Ashura, según el calendario chií, y al entierro del mártir Ayatollah Jamenei, que tendrá lugar en los próximos días. Pero todos los indicios apuntan a que habrá un regreso a una guerra a gran escala con Irán en el corto plazo que tenemos por delante. Some people also say that the lull is Algunas personas también dicen que esta pausa durará hasta las elecciones de mitad de mandato, y en la medida en que la opinión pública pueda influir, para entonces se espera estabilizar el mercado del petróleo, la economía global y en parte la economía estadounidense, y después reanudar la guerra. Eso es algo que también se comenta mucho. Quería terminar preguntándole un poco sobre Palestina y sobre el significado más amplio de lo que estamos viendo, en relación con el largo proceso de liberación de Palestina, teniendo en cuenta todos estos desafíos. Momentos densos de la historia se desencadenaron con la operación Diluvio de Al-Aqsa y con todos los sacrificios que la gente en Palestina, en Líbano y en otros lugares ha hecho por la causa. Y todo esto ocurre mientras los israelíes hacen todo lo posible. De hecho, las últimas noticias indican que Israel está haciendo todo lo necesario para ampliar el asentamiento de la ONU, que en la práctica dividiría Cisjordania en 2 cantones completamente separados. ¿Cuál es el significado de lo que estamos viendo en este largo proceso de liberación de Palestina? long process of liberation of Palestine. Sí, quiero decir, mira, el hecho de que los israelíes hayan tenido que recurrir a este tipo de guerra, de genocidio y limpieza étnica abierta como táctica principal en pleno siglo XXI, eso muestra una debilidad extrema. En realidad no es algo que un Estado pueda sostener en el siglo XXI. Y por eso se están volviendo cada vez más despiadados, arrastrando a más y más partes del imperio a estas guerras perdidas, porque el ajuste de cuentas llegará en cuanto se detengan esas guerras. Y la situación, por supuesto, la vimos como una continuación de ese genocidio. Hoy hubo ataques contra todas esas tiendas. Otra vez algo que pasa cada día, las tiendas de los refugiados, con muchas víctimas civiles. Y como mencionabas, en Cisjordania hay una expansión descontrolada de campañas de limpieza étnica, de ataques a aldeas en el Valle del Jordán e incluso barrios enteros que fueron limpiados étnicamente alrededor de la mezquita Ibrahimi en Al-Khalil o Hebrón. Y Smotrich, el ministro del Interior, dice que quiere trasladar a 1 millón de colonos a Cisjordania lo antes posible para cambiar la demografía de forma permanente. Pero nada de eso va a hacerse realidad, porque por supuesto, la guerra contra el pueblo palestino, y dentro de Palestina, forma parte de esta batalla más amplia en toda Asia Occidental. Y el suministro interminable de armas del imperio está llegando a su fin. La realidad está alcanzando a los sionistas. Puede que algo así se pudiera hacer en el siglo XVIII o en el XIX, y quizá entonces habrían tenido éxito. Pero mira, los franceses no lo lograron, aunque empezaron 60 años antes que Israel.
Empezaron en 1880 con el genocidio y la colonización de Argelia y tuvieron que marcharse hacia 1960 y algo. Así que ellos empezaron en 1948. Ya era un poco tarde. Las puertas de la historia se estaban cerrando sobre la era colonial. Fue la época en la que vimos la liberación, claro, de la India y de otros estados colonizados. Así que ahora creo que este proyecto va a tener también un final violento. Ya hemos visto una enorme cantidad de derramamiento de sangre. Pero esos 3 años que han pasado pueden parecer un paseo por el parque cuando se acelere el colapso de la colonia judía. Final question as a follow-up to this. Una última pregunta, como continuación de esto. Me interesa saber qué opinas sobre tus expectativas, tus ideas o tus sugerencias acerca de cuáles pueden ser formas efectivas de organizarse, ya sea para lograr la liberación o para acelerar los movimientos de liberación en estas regiones. Porque estamos hablando de lugares con una historia muy rica de movimientos de liberación. Estuvieron los movimientos naceristas o republicanos en todo el norte de África y Asia Occidental, desde Libia hasta Argelia, de Siria a Egipto. Y también hubo movimientos republicanos frustrados, desde Arabia Saudí hasta Irán, donde hizo la revolución. Then fast forward, fall of Soviet Union, Luego, avanzamos rápidamente hasta la caída de la Unión Soviética y los grandes movimientos socialistas. Quiero decir, el enclave socialista en Yemen, por ejemplo, es algo que mucha gente olvida, pero fue un momento extraordinario en la historia del socialismo, del que hemos hablado en nuestro programa. Y después de la Unión Soviética, vimos intentos de utilizar la religión, en algunos casos con cierto éxito, para construir la resistencia, Hamas, Hezbollah en Irán y así sucesivamente. En otros casos, eso derivó en movimientos extremistas que realmente no aportaban mucho a la liberación. Estoy pensando en Al-Qaeda, en el Estado Islámico y en otros similares que en parte fueron respuestas al imperialismo, pero probablemente no, o desde luego no eficaces a la hora de ofrecer una alternativa. ¿Qué formas, qué tipo de organizaciones o qué ideología esperas que surjan en la región para acelerar las fuerzas de la historia, en términos de liberación o de movimiento de liberación? Sí, quiero decir, ahora mismo el panorama está muy abierto en el mundo de habla árabe para el surgimiento de un movimiento subunificacionista y cosas por el estilo. Sobre todo tras la exposición total de muchos de los regímenes colaboracionistas desde el inicio del genocidio en Gaza y aquella cumbre de besar la mano del amo en Sharm el-Sheikh. Después del final de la pausa del genocidio, esa pausa momentánea, el Consejo de Paz y todo eso. Solo quiero hacer una corrección sobre los escuadrones de la muerte wahhabíes. Fueron una creación de la CIA, el Mossad y la inteligencia saudí para contrarrestar el Islam liberacionista que había sido puesto como ejemplo por la revolución islámica en Irán. Y así vemos el auge de estas diásporas wahhabíes que se exportan a distintos frentes en el mundo, desde Afganistán, casi al mismo tiempo que se desarrollaba la revolución islámica en Irán. Islamic revolution was playing out in Iran, and so the empire needed to create a counter. Así que el imperio necesitaba crear una respuesta a todo esto, sobre todo por lo inspiradora que resultaba la teología islámica de liberación, en su forma chi, para mucha gente en el mundo, justo cuando la Unión Soviética empezaba a retirarse de su apogeo. Por eso necesitaban, de alguna manera, ensuciar la imagen del Islam liberacionista con ese instrumento de la CIA, Al-Qaeda y sus descendientes, como el ISIS, Boko Haram y otros. Eso es una cosa. Ahora bien, la razón por la que hoy, especialmente en el mundo árabe, no hay figuras panárabes, ni movimientos, ni partidos, ya no existe el partido Baas, ya no hay naceristas, es precisamente esa. El terreno está preparado para que nazca algo nuevo. Lo que no está claro es de dónde va a surgir, de qué país saldrá. Pero, como sirio, voy a ser un poco parcial aquí. Creo que Siria, incluso con todos los problemas que vemos hoy,
tiene un terreno fértil justo bajo las cenizas. Algo se está gestando. Y habrá un movimiento que saldrá de Siria y que hablará a las masas del mundo árabe que buscan un centro de equilibrio para su identidad que no esté centrado en Irán. Y eso no significa que vaya a entrar en conflicto con Irán ni con el eje de la resistencia. Lo que digo es que creo que tiene que haber un movimiento más autóctono y colectivista en el mundo árabe que también contribuya a esa liberación. Y puede que necesite tener una visión diferente a la visión centrada en el chiismo del eje de la resistencia. Interesting. Not many people would mention Interesante. Syria as, No mucha gente mencionaría a Siria como el epicentro del movimiento de resistencia del que estamos hablando, ese que impulsa el futuro en la región. Pero es algo que me gustaría explorar. De hecho, tenía muchas preguntas sobre Siria, teniendo en cuenta cómo I had many questions actually about Syria, given how The only reason I would say Syria is people. La única razón por la que menciono Siria es porque la gente tiene que entender que Damasco es la capital más antigua del mundo. Y Siria siempre fue el centro de la civilización árabe, incluso la primera en lograr la independencia a través de una revolución en 1942 en todo el mundo árabe. Así que no se trata del pueblo sirio ni nada de eso. Una vez más, la geografía y la historia marcan mucho de todo esto. Y por eso tiene sentido que, dado que ahora mismo no hay un poder central real en Siria, o no hay Urbarazito. yeah, that's absolutely a critical point because sí, ese es sin duda un punto fundamental. Porque si estamos hablando, como de hecho estamos hablando, del surgimiento de algo más profundo, más eficaz y más grande que lo que estamos viendo. Y no digo esto para restar valor a lo que estamos viendo, ni a la resistencia que estamos viendo. Entonces necesitamos algo con raíces históricas profundas, con una resonancia cultural y civilizacional, y todo lo que eso implica. En ese sentido, creo que Siria es un nombre que viene de inmediato a la mente. Lo dejaremos ahí. Muchísimas gracias por tu tiempo y te agradezco las respuestas que has dado. Muchas gracias. Hasta pronto. Thank you very much. See you soon. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación para apoyar esta causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.